Está vestido, Un poquito yo. su voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad. A ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién puede, quién es y quién vendrá? La creación te canta. Hosana, yo soy. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Con solo decir Jesús, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable. Tu misterio glorioso Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién puede, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana, yo soy. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Santo, santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién vendrá? La creación te canta, hosana, yo soy. Eres mi todo, y yo te adoraré. Bueno, Pastor Salomón, bendiciones. Qué bueno tenerlo por acá. ¿Me escuchan bien? Perfecto y claro. Loud and clear.
Amén, amado. Buen día para todos. Buenos días, pastor. Dios me lo bendiga. A ustedes también. Buenos días, Pastor Zabaleta. Bendiciones. Buen día, pastor. Encantado de volver a verle. Es mutuo. Feliz de escucharlo. Amén. Cuando quiera, pastor. Si está listo. Ya estamos nosotros aquí. Gloria al Señor. ¿Cómo me ven? ¿Me veo bien? ¿Sí? Está de foto. Ah, gloria al Señor. Muy Como bien, para una Pastor. película. Muy bien. Vamos a abrir la palabra del Dios vivo en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Padre que estás en gloria, tu palabra ha sido, es y será considerada por nosotros, tu pueblo, como la verdad escritural, la verdad que sale, que salió y sale y saldrá del corazón tuyo, Jehová. En esa verdad somos nosotros santificados. En esa verdad tú nos has hecho libres. En esa verdad, Padre mío, hoy entendemos, hoy sabemos que somos tu pueblo, que somos tus hijos. Gracias por ello, Señor. En este culto tan sublime, sea en verdad ellos, que es para ti. Tú eres el invitado de honor. Glorificado y sé glorificado. Sé glorificado y glorificado. Santificándote en nosotros los presentes en este culto a ti a través de las líneas digitales que te ha placido que escojamos para estar delante de ti en este día. Perdona nuestros pecados, borra nuestras rebeliones. Lávanos y límpianos de toda maldad y de todo pecado en y con la poderosa sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Cíñeme, Jehová. Cíñeme, Jehová, y te adoraremos. Cíñeme, Jehová, y en pos de ti correremos. Cíñeme, Jehová, y seré vaso útil en tus manos. Cíñeme, Jehová, porque dispuesto estoy a ser ceñido. Cíñeme siempre, Jehová, en todo lugar, en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Úngeme y úsame, como solo tú puedes, quieres y sabes hacerlo, y te imploro lo hagas. Para salvación de las almas, bendición y edificación, exhortación, consolación de tu iglesia. Para regocijo mío, Padre mío. Amén de todas estas cosas. Y para gloria de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos todo tránsito
de todo poder, de toda presencia antagónica a la tuya y al poder tuyo, Jehová mi Padre, los declaramos ahora mismo estáticos, sin poder movilizarse, sin ninguna capacidad de movilidad, mucho menos en contra de tus hijos en donde quiera que estemos, en el nombre de Jesús. Y nos declaramos bajo sitio divino en el nombre de Jesús. Gracias por tus ángeles. Por sobre todas las cosas, gracias por tu presencia en la dulce y sublime persona de tu Santo Espíritu, quien habita en nuestros corazones y gobierna y fluye en nosotros y a través de nosotros para la gloria de Jesús. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Hoy quisiera considerar por mandato divino un tema que habla de Jesucristo como el Cordero de Dios. Y yo quisiera comenzar haciéndonos algunas preguntas. ¿Por qué ese título? ¿Por qué Juan rotula a Jesucristo con ese título? Yo no lo consideraría nombre. ¿Qué es un título? Un título es un derecho ganado o recibido. Y en este caso, pues, las dos cosas tienen que ver con el Señor Jesucristo y le pertenecen al Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién es este Cordero del cual está hablando Juan? ¿Por qué lo llama así si él no le conocía? Y tantas otras preguntas que pudiéramos hacernos, pero que la dejaremos en el corazón y en la mente de cada uno de ustedes, los que están escuchando. Tantas preguntas que hacer. Pero consideremos un día en el trasegar ministerial diario de nuestro amado apóstol, o profeta más bien, Juan el Bautista. Un día en el cual, pues, era como una especie de rutina, entre comillas, haciendo lo que le había sido encomendado por Dios llevar a cabo. Predicar la palabra, ganar almas para Cristo, preparar el camino del Señor. Él era el precursor a la venida del Señor Jesucristo. Pero lo que Juan no sabía, lo que Juan no sabía era la grande y mayúscula experiencia que en ese día Dios le tenía deparada. Era una experiencia singular. Era ver cara a cara el rostro de nuestro Señor, al cual, como él dice, yo no le conocía. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente nunca se vieron desde la vez que María fue a visitar a su prima Elizabeth, las montañas. Pero probablemente algún día se conocieron. Pero lo que él quiere expresar realmente con este yo no le conocía es que, aun cuando él le haya conocido como el primo que era, nunca le había conocido como el Hijo de Dios. Nunca le había conocido como lo rotuló en ese instante, inspirado por el Espíritu Santo, el Cordero de Dios. Y esto debió de ser una experiencia que caló muy profundo en el corazón de Juan el Bautista. Para él fue una experiencia estremecedora. ¿Para quién no lo será? ¿Para quién no lo sería si viésemos cara a cara
el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando él le ve, queda anonadado. Si es que ya le había visto alguna vez y le conocía como familia que era, como el hijo del carpintero quizás. Pero queda anonadado por lo que sale de su boca, por lo que él ve. Es que él habla de acuerdo a lo que él ve. Qué lindo es cuando nosotros hablamos lo que vemos y no vemos lo que hablamos. El que tiene oído para entender, oiga lo que el Espíritu le enseña a su pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice, vosotros, hablando con los fariseos, hablando con los judíos, le dice, vosotros habláis lo que habéis visto cerca, lo que habéis oído cerca de vuestro padre el diablo. Yo hablo lo que he visto, una gran diferencia. Aquellos oían, pero Jesucristo lo que decía era porque lo veía. Era una íntima comunión, tan íntima comunión con Dios, que lo que salía de su boca era porque ya lo había visto. Y Juan el Bautista no se quedó atrás. Como hijo de Dios, como hombre obediente, como hombre fiel, él sabía cuál era el camino. Primero ver y después hablar. Y lo que él vio fue estremecedor. ¿Qué vio él? Él vio que sobre aquella persona que inspiraba respeto, que inspiraba temor, un temor reverente, vio al Espíritu Santo que en forma como de paloma descendía sobre él, pero que permaneció sobre él. Y esta era una señal dada por Dios a Juan el Bautista, sobre el que tú veas que desciende el Espíritu Santo y sobre él permanece. Ese es el señalado por mí. Y cuando Juan ve, sale de su boca lo que ya Dios le había dicho. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comencemos por aquí el Cordero. En Juan 1:34. Juan dice en 1:34. Hablando acerca de este Cordero, yo no le conocía, pero el que me envió me dijo sobre el que veas esto y esto, ese es mi hijo. Y yo testifico que este es el Hijo de Dios. Entonces, ya dilucidamos una pregunta. Dada por la misma boca de Juan el Bautista, este es el Hijo de Dios. O sea que el Cordero es el Hijo de Dios. Pero Juan introduce, Juan da comienzo, Juan hace un génesis en su libro inspirado por el Espíritu Santo con estas hermosas palabras. En el principio era el verbo. O sea que en el principio, a este que hoy está viendo como el Cordero, era el verbo, la palabra de Dios. Y el verbo era con Dios, unidad. Y el verbo era Dios. O sea que estamos viendo que Juan lo introduce y nos lo muestra a nosotros y a la posteridad como el Cordero de Dios, pero deja bien en claro quién es ese Cordero de Dios. Ese Cordero de Dios es el Hijo de Dios. Pero también ese Cordero de Dios es Dios humanado, es Dios encarnado. Es Dios que se hizo carne y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Ya teniendo claro todas estas grandes verdades, debemos de darnos a la tarea de preguntarnos qué pasó, por qué Dios se humanó, por qué Dios se encarnó, por qué siendo Dios aceptó la envoltura de un humano o ser como un humano
siendo él Dios. La envoltura de un humano, no hablando de él, sino de los demás, tenía que ver con una raza caída. Sin embargo, él sin pecado aceptó envolverse en un cuerpo de humano. Y en esa forma, nosotros vemos cómo comienza una tarea maravillosa, sublime, extraordinaria, que se gestó en la eternidad. En la eternidad donde Dios había determinado llevar a cabo la creación del ser humano y la multiplicación y el crecimiento de los mismos. Mas, sin embargo, entendiendo en su omnisciencia que este ser humano le iba a pecar, él ya tenía diseñado un plan. Y ese plan era un propósito que aquel que él había creado para su gloria y para su alabanza, él no lo dejaría caído, sino que le levantaría. Y es aquí donde vemos nosotros cómo el corazón de las Sagradas Escrituras, allí en las entrañas de las Escrituras encontramos un sublime versículo que es el corazón de la Biblia, el cual dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único en su especie, por decirlo así, único en su género, por decirlo así. ¿Qué significa esto? Que el amor de Dios se manifestó de una manera tan real que lo probó haciendo lo que nadie jamás haría. Porque quizá usted da su vida por sus hijos, pero usted no la daría por sus enemigos. ¿Usted daría la vida de un hijo suyo por sus enemigos? Yo no lo creo. Sin embargo, Dios, aun siendo nosotros enemigos de él, entregó a su hijo. Y es aquí donde tratamos el primer punto: el cordero dado por Dios, el cordero ofrecido por Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito hijo. Con propósito, lo dejaremos para después. Es necesario que nosotros atendamos con suma atención esta expresión del amor de Dios, esta manifestación del amor de Dios, este carácter del que hoy conocemos como el Padre, Jehová de los ejércitos, que muchos alegan de que Jehová es cruel, de que Jehová es asesino, de que su hijo es distinto a él. Pues no, es el mismo. Aquel que rotulan como el asesino, como el cruel, como el despiadado, como el mata niños, el asesino de niños, entregó a su hijo a morir por sus enemigos en la cruz del Calvario. Oh, bendita sea la gloria y la misericordia del Dios viviente. Exaltamos su glorioso y santísimo nombre. Jehová se ha exaltado hoy por los siglos de los siglos. Esto tenemos nunca jamás que olvidarlo, sino mantenerlo siempre vívido en el recuerdo, en nuestros corazones, lo que Dios hizo por nosotros. Ahora vemos a Dios el Padre dando a su unigénito Hijo, el Verbo. Acepta. ¿Qué hace el Verbo? Acepta. ¿Qué hace el Verbo? Acepta ya no tan solo ser la palabra, sino ahora ser el cordero ofrecido por Dios. Ahora acepta el ser el sustituto que pagaría el precio delante de Dios para no sufrir el juicio, la ira y la sentencia de Dios. Oh, como ellos están en una misma unidad, en una misma sintonía, en un mismo dial, en un mismo sentir, en un mismo querer. De tal manera amó Dios,
De tal manera amó el Hijo de Dios que se ofreció a sí mismo. Y esto lo vemos, y esto lo vemos reseñado en Juan 10:17, por favor. Juan 10:17, usted vaya buscándolo allí. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para ponerla, para volverla a tomar. Oh, qué maravilloso, hermanos míos. Qué maravilloso las consecuencias que trajo, dolorosas por cierto, pero sublimes en extremo. Las consecuencias de nuestro pecado, la acción de la humanidad causó una reacción extraordinaria en el cielo de Jehová, en el corazón de Dios mismo. Y ahora vemos a su Hijo ofreciéndose en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuántos estaremos dispuestos? Así que, amados hermanos, os ruego por las misericordias del Dios vivo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. Eso lo vemos nosotros, si mal no me acuerdo, en Romanos, capítulo 12, si mal no me acuerdo. Gloria al Señor. Pero ahora veamos otro punto, porque quiero ir entrando y saliendo prontamente. Veamos este cordero que es dado por Dios, pero que Él se ofrece a sí mismo. Dice, yo acepto y lo hago voluntariamente, no porque tú me lo pides, no porque tú me obligas, sino porque yo también, como tú les amas, en igual forma les amo yo. Lo que tú quieres, yo también quiero. Lo que tú vas a hacer, yo también estoy dispuesto a hacerlo en favor de ellos. Ahora vemos algo sublime y poderoso. Todo lo que Dios, como el verbo, si es que puede decirse esto, tuvo que llevar a cuestas desde la eternidad. ¿Qué llevó a cuestas desde la eternidad? El ser el Cordero de Dios que venía a este mundo con un propósito. Y esto lo vemos reseñado. El predestinado Cordero de Dios, Primera de Pedro o Apocalipsis capítulo 5. Perdón, vamos a tratar primero Primera de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Si usted quiere coger contexto, usted allá puede anotar o leer lo que estén anotando, anoten desde el 19, para que sepan quién fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos en que Dios había determinado. Ahora, nosotros vemos que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, en algún momento de la eternidad. Dios determinó, Dios como Padre ahora, Dios como Hijo ahora, conocido como Hijo ahora, determinaron lo que Él se dio a conocer delante de nosotros los seres humanos. Ahora quiero tratar el punto, el Cordero inmolado. El Cordero inmolado. Apocalipsis 5:6. ¿Qué dice Apocalipsis 5:6? Y después leemos el 12. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Hasta ahí, el 12 ahora. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Hasta ahí, el Cordero que fue inmolado. Esto es lo que nos interesa en este preciso momento.
¿Qué es inmolar? Inmolar es dar la vida en aras de alguien o de algunos o por una causa. En el caso de Cristo, no dio su vida por alguien, no dio su vida por algunos, dio su vida por todos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él no murió por unos, como dice una corriente, que ni siquiera voy a mencionar el nombre de esa corriente teológica, que él murió por los que fueron destinados a ser salvos desde la eternidad hasta la eternidad. No, él murió por todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es que el amor de Dios no es excluyente, el amor de Dios es inclusivo. Y quien pecó fue en cabeza de Adán y Eva, quien pecó fue toda la humanidad. Toda la humanidad caída tenía que ser levantada. Y ese fue, es y será el propósito de Dios. Que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios nos recuerda la comisión que nos ha sido encomendada. Y predicad el evangelio. No a aquellos que, sino a toda criatura. Para que todo el que creyere no se pierda, sino que sea salvo. Estamos viendo al Cordero inmolado. Si usted quiere ahora presentarlo en una forma clara y correcta, váyase a Isaías capítulo 53, por favor, May. Isaías 53. Y me lo das acá, por favor. Y me vas a buscar el pasaje donde habla. ¿Ya? Sí. Dice el 2, 53:2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Inmolar es un sacrificio y el sacrificio es cruento. Pero él lo hizo voluntariamente. ¿Qué lo motivó? El amor. El amor sin límite del Padre, el amor sin límites del que era el Verbo y hoy conocemos como el Hijo de Dios. Subirá cual renuevo delante de él. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado. A pesar de ser el Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo con un propósito divino, con un propósito benéfico a la humanidad, dice la Biblia que esa misma humanidad, nosotros, muchos de nosotros, entre esos, un día le despreciamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue quebrantado, hermano. Yo no sé si ¿cuál es ¿cómo le llamaríamos a esto, Mayo? Eso que uno lo golpea y se vuelve picadillo, ¿tá? Canela. Como se parten los pedazos de canela y se tinturan, así quedó él. Fue quebrantado totalmente. Sin embargo, dice la Biblia y es clara al respecto, nadie puede renegar al respecto y decir, no es verdad. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. Yo le menosprecié por 33 años, pero lo hice por ignorancia. Quizás tú también por ignorancia. Pero muchos, aún teniendo el conocimiento de su existencia y de su palabra, le menospreciaron. Pero Dios allí, el amor de Dios, aquel que iba a ser quebrantado, aquel que fue quebrantado por nosotros, que fue menospreciado, que ni siquiera le estimábamos.
Era como si anduviese detrás de nosotros. Un día me acuerdo que estando orando, el Señor me muestra en donde yo estaba en tiempo anterior en un hotel, y en ese hotel estaba practicando el pecado. Y lo que yo vi en esa visión es que Él estaba allí detrás. Y yo comencé a llorar y sentí una vergüenza y un dolor terrible. Yo dije, Señor, ¿tú estabas allí? Él no respondió. Él tan solo con un gesto asintió. Me hizo así. Él estaba allí. Él sabía que un día en su omnisciencia mi corazón se iba a abrir por el poder de la palabra en las manos del Espíritu y sublime Espíritu Santo. Yo le iba a adorar. Nunca me dejó, nunca me desamparó. Siempre iba como detrás de mí. Cuando debimos ser nosotros quienes debiéramos de rodillas, retando, quienes debimos de haber ido a Él, se cumple lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Mas si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Es Él quien nos atrae, pero nadie puede venir al Hijo si no viniere del Padre. Hay una correlación intrínseca, maravillosa en la triunidad. Lo que el uno piensa, el otro piensa. Lo que el uno dice, el otro dice. Lo que el otro quiere también. El Cordero Inmolado. Yo vi a mi Jesús. Yo vi a mi Jesús en una visión. Y el dolor es trémulo. El dolor es estremecedor. El rictus de su rostro, que ya no se podía ni prácticamente ver si era un rostro, porque estaba tumefacto, hinchado, lleno de sudor, lleno de sangre. El pelo se le pegó a su bello rostro, que ahora estaba completamente desfigurado. Yo vi la carne en las espaldas de mi Nazareno. Yo vi esas tiras de piel colgando. Aquellos hombres que como científicos lanzaban ese látigo que estaba coronado por garfios, pero lo hacían de tal manera que no tocaba el hueso. Ellos eran expertos en escarnecer, ellos eran expertos en torturar. Yo vi cómo la sangre goteaba, esa sangre que limpió la tierra, esa sangre que congració al universo con Dios, esa sangre limpia, esa sangre pura, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, estaba siendo derramada por nosotros. Yo vi al Señor Jesucristo a punto del tétano, porque eso es lo que produce la crucifixión, un tétano, una fiebre insoportable, y de pronto estalla el corazón. Oh Dios, Dios me hace recordar todo esto a través de mi propia boca, inspirado por el Espíritu Santo, pero también lo hace con ustedes para que le amemos, para que le seamos fieles, para que le seamos obedientes, pero también para que le sirvamos. Oh, cuánto se alegra mi alma cuando hay un púlpito, no importa si es un púlpito de oro, si es un púlpito de marfil, o si es un púlpito donde lo que hay es basura. A eso vino el Señor Jesucristo, a recoger aquello que el mundo considera como basura para hacerlos sus hijos, los príncipes de su pueblo. Quiero seguir adelante un poco más. El Cordero exaltado. Apocalipsis 5:12. Apocalipsis 5:12. Al 14. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hoy tu pueblo que estamos aquí a través de esta plataforma virtual, Padre mío, nos postramos ante ti. Si hay alguna charretera en nosotros, Padre mío, si hay alguna insignia que nos distinga, papito de mi alma, nos las quitamos y las tiramos a tus pies, Padre mío. Allí las ponemos, allí las depositamos, Padre, y con sumo agradecimiento, Padre mío, y anhelando amarte como tú mereces ser amado, te exaltamos, oh Dios. Te exaltamos. Te exaltamos porque siendo Dios, siendo el Todopoderoso, viniste a esta tierra y te nos presentaste, no como un general de 7 estrellas. Te presentaste ante nosotros, ante el mundo entero, ante los judíos, ante los griegos, ante los gentiles, como un cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del siglo, desde antes de la fundación del mundo. Oh Dios, gracias por dar a tu Hijo. No lo merecíamos, no lo merecemos, ni lo mereceremos. Y esto aumenta en nosotros la acción de gracias, Padre mío. Esa palabra es inconclusa, no determina lo que realmente queremos expresarte por el ofrecimiento, por haber dado a tu Hijo en favor de la humanidad caída. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por estar en la sintonía del amor divino. Gracias por ser la esencia del amor. Sin ti no existiría el amor. Tú eres amor. Es amor puro, es amor sin mácula, es amor sin mancha. Eres tú, amado mío. Y viniste a morar con tus enemigos. Pero como lo dijiste en tu bendita palabra, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora este Cordero exaltado por todo el universo, por los cielos, por la tierra. Ahora este Cordero cuando vino a esta tierra, ¿a qué vino? ¿A qué vino? ¿A qué vino el Cordero? ¿A qué vino? Es la pregunta. ¿A qué vino? Quiero resumir porque ya lo he dicho. Por eso, para entender esto, tenemos que hablar de los beneficios de la sangre derramada. Los beneficios de su sangre. La Biblia nos enseña que, por eso, cuando Juan lo presentó, cuando Juan lo introdujo ante el mundo, cuando Juan lo vio y lo introdujo, dice la bendita y santa palabra que Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que iba a ser sacrificado, en su sangre nosotros íbamos a ser limpios de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que derramar sangre? Porque desde el principio de la humanidad nosotros vemos en el huerto del Edén al hombre fracasando delante de la presencia del Señor y de todo el universo. Pero vemos ante la acción pecaminosa, vemos la acción sublime, santa y gloriosa, amorosa del Dios triuno, y vemos cómo él sacrifica un cordero inocente, un sustituto para que aquellos que habían pecado no muriesen para siempre en la presencia del Señor, sino que fuesen sujetos a esperanza, que fuesen prisioneros a partir de ese momento, prisioneros de esperanza, dando a entender con ello lo que después recoge de una manera magistral, sublime y poderosa, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, un hombre de Dios llamado Pablo, el cual en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre
no hay remisión de pecados. Es que si no era la sangre de Cristo derramada, no podía haber perdón de pecados. Es la sangre incontaminada, la sangre pura, la sangre que no se coagula, porque la sangre tuya cuando sale de tu cuerpo al instante se coagula, pero la sangre de mi Cristo lleva miles de años teniendo el poder de limpiar de todo pecado, y esa sangre no se ha coagulado. No importa los pecados que la humanidad haya cometido, todo aquel que a Cristo viene, la sangre de él le limpia de todo pecado. Esa sangre que congració al universo con el Dios Todopoderoso es la sangre que tiene el poder para limpiarnos a todo aquel que en él hemos creído y los que han de creer, de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. ¿Sabía usted que nosotros fuimos comprados? Que el beneficio de la sangre derramada por el Cordero inmolado, uno de ellos es, con su sangre nos redimió. Con su sangre redime de todo pecado. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, 19. sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bello. Esa sangre tiene tanto poder y lega tantos beneficios a los que son bañados con ella, que dice las Sagradas Escrituras, en ellas nosotros somos santificados. Hebreos 10, del 7 al 10. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Cuán bella es la palabra del Señor. Cómo nos guía toda verdad. Cómo el Espíritu Santo usa la palabra suya para guiarnos a nosotros a la verdad, a la vida y al camino. Pero también tiene tanto poder esta sangre que nos legó tantos beneficios, que uno de ellos es Romanos 5:9. Nos justifica y nos salva de la ira venidera. No, la ira venidera se va a manifestar cuando en la gran tribulación. Por tanto, aquellos que hablan de que hay de ese camino pretribulacional, eso no, post-tribulacional, eso no. La misma Biblia nos dice, nos enseña, Romanos 5:9, que el Señor nos libra de la ira venidera. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Tienes que estar contento, tienes que estar gozoso. Esa sangre tiene tanto poder que nos limpió de todo pecado, pero nos limpia de todo pecado que podamos en un momento dado cometer. A ver si es allí. Primera de Juan 1:7. Vamos a ver si es allí.
Tengo en mi corazón allí ese versículo. Vamos a ver qué dice. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpió, nos limpia y nos limpiará. Oh, cuán poderosa es la sangre de Cristo. Cuán poderosa, cuán poderoso, cuánto poder hay en el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Disfrutemos. Disfrutemos de lo que a Él le costó tanto dolor. Por eso no entiendo a aquellos que dicen que la salvación no se pierde. Desde la perspectiva de Dios no se pierde. Pero un regalo que yo te dé a ti depende de ti. Si ese regalo perdura o ese regalo se pierde. Lo que nosotros consideramos como un regalo es más que un regalo. Es un sacrificio. Un sacrificio hecho por el Padre. Es un sacrificio hecho por Jesucristo. Es un sacrificio hecho por el Espíritu Santo. Porque arriba está el Padre y el Hijo, pero abajo está el Espíritu Santo. Pues nuestro pecado hizo que se separara, no que se dividiera. Cuando estoy hablando así, los que entienden algo de teología me van a entender. Los que están guiados por el Espíritu Santo lo van a comprender. Es indivisible, amén. Pero aceptó separarse del Padre para venir a esta tierra a glorificar al Hijo. Así como el Hijo vino a esta tierra a glorificar al Padre, ahora nosotros glorifiquemos al Hijo. Ahora nosotros glorifiquemos al Espíritu Santo, porque es Él quien nos enseña, es Él quien nos recuerda, es Él quien nos redarguye, es Él quien nos consuela, es Él quien nos fortalece, es Él quien nos mima, es Él el que soluciona nuestros problemas. Él es el otro consolador. Uno coigual con el Padre, uno coigual con el Hijo, amados míos. Habiendo tenido claro todo esto, yo sé que hay muchos más beneficios acerca de lo que tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo respecto de nosotros. Pero yo quiero hablar de algo y aquí termino. Algo que realmente es el rema de Dios en esta mañana, porque lo que yo te he dicho, yo te lo he ordenado por la misericordia del Dios viviente a través de la persona del Espíritu Santo, pero tú lo sabías. Yo te lo he hecho recordar hoy de parte de Jehová mi Padre, pero quiero tener claro lo que dice Mateo 11:29. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Déjalo. Hoy por hoy nosotros vemos un gran error predicacional y en las enseñanzas de muchos, sobre todo de los evangelistas. ¡Ruge león! Mi pregunta es, ¿qué tú eres? ¿Un león? ¿Qué tú eres? ¿Un cordero? ¿Qué tú eres? ¿Una oveja de Dios? ¿Somos nosotros llamados a ser leones? Característica primordial en el león, aunque es valiente, es violento. Característica primordial en un cordero es su sencillez, es su humildad, es su sumisión. ¿Cómo dice el versículo? ¿Cómo dice el versículo? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre y humildad. A eso vino Cristo a esta tierra, a legarnos el carácter suyo, a decirnos que sigamos sus pisadas. Tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes, tenemos que ser sumisos. Oh, como cordero fue llevado al matadero,
Nosotros no queremos ir a la cruz. Nosotros no queremos morir al pecado. Nosotros nos aferramos al mundo. Nos aferramos a las cosas del mundo. Cuando Dios nos ha dicho, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas que hay en el mundo pasarán. Pero el que haga la voluntad de mi Padre no pasará, sino que permanecerá. Por tanto, amados míos, hoy por hoy tenemos que tener claro cuál es la enseñanza que Jesucristo nos ha legado con ese sacrificio. Sí, el beneficio de la salvación, pero ¿cómo tienen que andar los salvos? Los salvos tienen que andar como anduvo el Señor Jesucristo. La Biblia dice que el que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios que habita en él le guarda y el maligno no le toca. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que aquí yo no menciono una palabra que ahora quiero mencionar. No practica el pecado. Una cosa es pecar, otra cosa es practicar el pecado. Ahora, como hijos de Dios, nosotros no pecamos a la usanza de este mundo caído. Nosotros pecamos, cometemos hierro como seres humanos que somos, pero la diferencia entre ellos y nosotros, entre nosotros y ellos, es que a nosotros nos duele, se nos desgarra el alma, el corazón se estremece, el corazón se vuelve trémulo, se engrandece o se agranda, perdón, o se empequeñece de tal manera por causa del dolor de haber ofendido a Dios. Es la diferencia. El que ha nacido de Dios, cuando peca, le duele haber ofendido a aquel que derramó su bendita sangre en la cruz del Calvario por todos nosotros, pero que a nosotros ya nos ha lavado. Esa sangre tiene tanto poder, amados míos, aun cuando muchos los quieran negar, que aún nos libra de la misma muerte. Cuando salgo de mi casa digo, me cubro con la preciosa sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque allá, incrustado en el Antiguo Testamento, hay una figura, y esa figura está plasmada en el capítulo 12 del libro de Éxodo, en donde la Biblia reseña que el Señor Dios Todopoderoso, cuando iba a derramar su ira sobre Egipto, ¿qué le dijo al pueblo? Apliquen sangre en los dinteles de las puertas, porque donde esté en la puerta yo pasaré de largo. No era el espíritu de Satanás, era la muerte enviada por Dios mismo que iba a pasar, era juicio de Dios, pero esa sangre nos cobija de una tal manera que ni siquiera la muerte nos puede tocar, amados míos. No entiendo cómo dicen, es que por dos testigos hay unas enseñanzas tan claras en la Biblia que no necesitan de una segunda mención, y sin embargo tienen una segunda mención, porque tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Cuáles son? El espíritu, la sangre y ¿qué más? Y el agua, amados míos, pero también juntamente con ellos testificamos nosotros. Testifico del poder de la sangre de mi Nazareno, testifico de los beneficios de esa sangre bendita. Aquí dice el hermano, y la esperanza no avergüenza, porque el glorioso amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones de tal manera por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ese es Romanos capítulo 5, versículo 5. Oh, amados míos, es necesario entender y comprender que en las sagradas escrituras Dios dejó plasmado todo lo que nosotros necesitábamos oír, porque la Biblia enseña para aquellos que no han visto al Nazareno, más bienaventurados son aquellos que sin ver han creído. Hay quienes necesitan ver para creer, pero nosotros, los que hemos creído, seremos más bienaventurados. Abraham se plació, Abraham se gozó de ver su día. Sí, Abraham se gozó como se gozó Adán de ver el rostro de Jesucristo allá en el huerto del Edén. Adán también se gozó, pero nosotros no gozamos ¿de qué? De que por la fe somos salvos. Nosotros nos gozamos al entender de que el justo por la fe vivirá. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Padre,
Gracias por tu palabra expresada, por tu amor manifestado, por tu poder singular que nos ha estremecido, nos estremece y nos estremecerá. Gracias, Dios, por la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra. Padre, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Para gloria tuya, papá. De tu Hijo amado Jesucristo y de tu Santo Espíritu. Que como Cristo dijo un día, todo es consumado. Lo que voy a decir, usted quizás no será relevante para usted, pero yo voy a entender lo que va a salir de mi boca. Espero que usted lo entienda. Que algún día también el Espíritu Santo diga, todo es consumado. Cuando escuchemos esa bendita palabra, esa bendita frase tan corta pero tan poderosa y sublime. Ven, sube acá. Amén. Amén. Amén, amén. Se la voy a devolver como usted suele devolverla. Lo que está perfecto no se toca. Tema para rato. Usted lo resumió muy bien ahí. En lo que alcanzaba, pues podía anotar ahí las referencias, copiarlas. Pero no quería tampoco perderme el lazo de la enseñanza. Pero tremendo, tremendo, la verdad que muy bendecido porque semana a semana ese nombre, ese atributo, esa referencia de Dios es poderosa y aprendemos, y más tratándose del Cordero de Dios, el saber qué significa eso, como usted bien lo mencionó. Eso se va mucho más atrás, se va desde Abraham cuando fue a sacrificar a Isaac, se confirma cuando el pueblo fue a hacer el sacrificio y cuando inmolaron ese cordero y le pusieron los dinteles, ¿no? El Antiguo Testamento es una tipología de lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Alguien decía que el Antiguo Testamento era, era la palabra, no, el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Y el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento sin revelar. O sea, era una promesa, ¿no? Y que se cumplió en la persona de Jesucristo. Y cuando entendemos qué significa esa poderosa afirmación de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando uno llega a ese punto y de dónde viene esa expresión y esa confirmación de que ya el Mesías estaba con nosotros. Hemos mencionado acá, mucha gente lo estaba esperando, pero no todo se les fue revelado, o no estaban listos para recibir esa revelación. Simeón fue uno de ellos, ¿no? Simeón fue uno de ellos que lo vio. Ahora puede despachar tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Israel, la gloria del mundo. Ah, pero Juan el Bautista también lo vio ahí. He aquí el Cordero de Dios. Este es el que va a quitar el pecado del mundo. Este es el que va a cerrar, a firmar el acta, a cerrar el caso, esa acta que estaba en contra de nosotros, que Satanás la usurpó desde el comienzo de la humanidad, ¿no? Y que sigue maltratando a la humanidad para los que no conocen esa afirmación, que Jesucristo es el que quita el pecado del mundo y el que nos borra, el que nos
el que pagó y nos, como dice, yo no sé si fue Pablo, que nos borra de toda maldad, nos hace nueva criatura. Y, y ahí esa afirmación, y ahí es que como que se desenlaza todo. Tremenda enseñanza, pastor, poderosa, poderosa. Vamos a abrir a ver si alguien quiere hacer algún comentario, algún pedido de oración, cualquier inquietud que tengan. Pastor Quique, ya no está manejando. Active el sonido. Sí, me tocó reunirme con un pastor amigo que lo conozco muchos años, sí, pero le hice escuchar un poco, pero ya quería regresar para tomar más atención. Pastor, como siempre, una exposición muy clara, muy precisa y con bastante autoridad, siempre aprendiendo de los siervos de Dios, y usted realmente, pastor, siempre nos deja una gran enseñanza. Yo lo sigo, lo escucho siempre que comparte alguna publicación o algún video, así que estamos pendientes de siempre de su ministerio, y lo que quiero es bendecirlo para que continúe con esa fuerza, y, y con Augusto también tenemos ahí el anhelo de que en algún momento pueda venir acá también a Perú para bendecirnos con su presencia y su enseñanza. Que Dios lo bendiga, pastor, y Amén. gracias por la exposición de esta mañana, como le decía, poderosa. Que Dios lo bendiga. Ya el pastor Salomón envió a su nieto a arreglar la era, Sí, arreglar estuvo por el acá. campo. Para esto Fue de el avanzada, ¿no, rayo. pastor? Ya le contó Sí, señor. ya le dijo cómo es esta tierra. Así es. Así que falta ahora el abuelo, el patriarca. Ha Si a hecho Dios muy le buen trabajo. place. Ha hecho muy buen trabajo, pastor. Bueno, ¿alguien más? Hay algo que yo dejé en el aire, quizás por falta de tiempo y también un poco el mismo tiempo le lleva a uno a extractar. Pero en el 53 usted va a ver mucho los beneficios, no solo el rigor del castigo de Dios para con Jesús, que era para con nosotros, sino también los beneficios. Y uno de ellos es que dice la Biblia, y por cuyas heridas fuisteis vosotros sanados o curados. Eso no hay necesidad de que nadie ore por nosotros cuando hay fe. La Biblia enseña en Primera de Pedro, si mal no me acuerdo, que a la fe la añadamos virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento, algo más dice allí. La fe viene por el conocimiento, porque la fe viene por el oír. El oír que la ciencia de Dios, la palabra de Dios. Entonces, si ya Él nos dijo a nosotros, por cuyas heridas fuisteis vosotros sanados, ese es un axioma espiritual, inalienable, indubitable, incuestionable. Aun cuando hoy la verdad para muchos en esta tierra sea relativa, para nosotros la verdad sigue siendo absoluta. Amén. Tremendo. Tratando de buscarlo acá, ¿cuál era? Ese es tremendo, tremendo versículo. Pero los quedo viendo. Pero sí creo que espero. Isaías 53. No, la otra, a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Búscalo, Maya. Primera de Pedro. Primera o segunda de Pedro. Bueno, pero listo, ahí se los quedo, pero ya saben, pónganlo. Es interesante, Que- poderosa esa expresión allí. sí, Y dice, y a la
a la paciencia. Antes de eso la sí. paciencia hay algo que se me va en el instante y me lo sé, pero todo el mundo enseña sobre paciencia y no se mete en lo que antecede a la paciencia. Y allí habla de eso. Fe. ¿Sabe más? Yo lo busco hoy. Mientras los hermanos van hablando allá. Segunda de Pedro 1 al 5. Sí. Segunda de Pedro 1. Que lo lea todito ahí, porque es poderoso. Ah, sí, ya la encontré aquí, sí. Añadir vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento propio, dominio propio, paciencia. No habrá paciencia sin dominio propio. Todo comienza con dominio propio. Estás airado, haz acopio del dominio propio. Después viene la paciencia. Por allí pasó Job. Ajá. Tremendo. Tremendo. Bueno, perfecto. Aquí ya tienen, ya van con la aljaba llena, pues ahí le quedó más de un versículo para que lo mediten. Esas cartas de Pedro, las epístolas, son bien corticas, pero poderosas, ¿no? Uf, Sobre todo las de Juan también. Y no cuesta mucho leerlas, así que ahí los exhortamos a que vayan y repasen. Yo mismo las voy a repasar ahorita, pero hay unos tesoros ahí, unas promesas muy lindas. Perfecto. ¿Alguien más? Pastor, pues venga, ¿por qué no nos despide? Dándote muchas gracias por el tiempo. Y uno nos amén. despide en oración. Voy a poner una alabanza apenas termine la oración y los que se quieran quedar. Amén. Padre eterno, gracias por convocarnos en este día a los pocos que tuvimos a través de esta plataforma virtual, orar sin cesar delante de ti. Gracias por los beneficios. Gracias por la suministración y ministración de tu Santo Espíritu a través de su palabra y de su poder. Todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Señor Jehová, nos levantamos de este altar de adoración, de alabanza, de oración y de enseñanza, mas nunca jamás de tu presencia, y hacerlo. Te ruego podamos hacerlo y seamos haciéndolo con la bendición tuya, Jehová Dios y uno, fortalecidos en ti y en el poder de tu fuerza en Cristo Jesús, nuestro Señor, y pidiéndote conforme a las sagradas escrituras que prospere nuestras almas para que seamos prosperados en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Con un corazón sediento, espera beber de ti.
No, pues no se escucha nada. Ese es el pedido. Espíritu Santo, ven. Muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias por esa profunda palabra, por esa profunda revelación. Gracias por compartir con nosotros. Como suelo decir, la mesa está servida. Los que se quieran sentar, los que no se la perdieron. Fuerte abrazo para todos, que tengan un lindo fin de semana. Amén. Me han deshabilitado de mi cámara. Ay, hombre, ¿cómo así? Quiero Déjame a entrar ver. y no puedo. Déjame a ver. Ahí está. Ay, recién, ¿ves? Me han tenido, Cuidado. me han tenido invisible, no sé por qué. Bueno, Serguito, fuerte Gracias, abrazo. gracias. Gracias, Pastor Bendiciones para Salomón. Dios lo todos. siga bendiciendo, Dios lo siga usando grandemente, con poder y con denuedo. Pastor Zabaleta.